Hola, soy Pilar Blanco, psicóloga sociosanitaria especializada en neuropsicología y ya sabéis que en este vídeo vamos a trabajar una herramienta muy útil para hacer que los niños y adolescentes sobre todo cumplan con las normas del COVID. En el anterior vídeo comentamos el sentimiento de pertenencia tan necesario que necesitan los adolescentes vivir en ese desarrollo evolutivo. Entonces vamos a aprovechar esta herramienta que lo que va a hacer es que se sientan que pertenecen a un grupo y de esta manera vamos a hacer que cumplan muchísimo mejor las normas. La herramienta que vamos a hablar, que se llama reuniones de clase eficaces, es muy sencillita, se basa en una corriente educativa que es educación positiva, o sea, disciplina positiva. Estoy convencida que muchos colegios estáis aplicando ya este tipo de disciplina que se basa en trabajar la autoestima y el locus de control interno en los niños. Un ejemplo muy sencillito. Por ejemplo, hay diferentes maneras de educar. Para un ejemplo que siempre pongo, por ejemplo, a un niño que no quiere desayunar, podemos decirle, pues nada, no te preocupes, esta noche no ves dibujos, como no has desayunado, pues te castigo. O dejar que sienta el hambre, ¿no? Es decir, bueno, pues no te preocupes, hijo, no desayunes, que es tu decisión, ¿no? Tú decides no desayunar. Y dejamos que sienta el sentimiento, o sea, que tenga hambre para que vea que el castigo realmente es el hambre. De esta manera, al día siguiente, desayunará porque sabe que si no desayuna, pues pasa hambre. Con esto daría para hablar muchísimo, pero para que entendáis que se basa, evidentemente luego hay casos y casos, pero en general se basa que el castigo es las consecuencias lógicas o la decisión que tú has tomado tiene una consecuencia y de esta manera pues el niño se hace responsable de su conducta. Lo que intentamos con esta disciplina es trabajar, por un lado, la autoestima, porque al no ver castigos de una manera pues amenazadora o que haga sentir mal al niño, o hay mucha gente que intenta cambiar la conducta haciendo sentir mal al niño. De esta manera no se intenta dañar al niño para que cambie la conducta. Y por otro lado, se trabaja el locus de control interno. El locus de control interno es algo súper interesante y deberíamos trabajar muchísimo, porque lo que hacemos de esta manera es que el niño o el adolescente se haga responsable de su propia conducta. Un ejemplo muy clarito y muy sencillo. Por ejemplo, si un niño o un adolescente te dicen, oye, mira, me han suspendido, ya tiene locus de control externo. ¿Por qué? Porque está haciendo responsable al profesor de su propio suspenso. Pero si te viene un niño o un adolescente diciendo, mira, he suspendido, ya está tomando acción sobre su propia conducta, es locus de control interno, él se siente responsable, por lo cual puede cambiar la situación. ¿Vale? Entonces, es necesario que todos tengamos locus de control interno. De hecho, bueno, hablamos de niños, adolescentes, pero hay en el ámbito del adulto, en la población adulta también se ve la falta de locus de control interno, ¿no? Gente que echa balones fuera, que nunca es responsable de nada, ¿no? Y al final, la gente que no se hace responsable de las cosas, tanto niños como adolescentes como adultos, pues genera pues muchísimos problemas. Es muy difícil cambiar, ¿no? Si queremos conseguir objetivos, es muy importante que la persona trabaje el locus de control interno, y si hay algo que no funciona para conseguir su objetivo, pues que vaya modificando la conducta para lograr ese objetivo. Cuando logra ese objetivo, ¿qué pasa? Primero, que él se ha dado las autoinstrucciones suficientes para mejorar, para conseguir su objetivo, y además se siente fenomenal, con una autoestima altísima, porque va viendo que solo depende de él conseguir ciertas cosas. Y si tiene un obstáculo, un desafío, va a modificar la conducta para conseguir un cambio. Por eso, la disciplina positiva se basa en eso. Y además, os recomiendo que hay muchísima bibliografía de James Nilsson, que es la autora de esta corriente. Hay muchísima bibliografía, pero bueno, dentro de su extensa carrera, ella propone una herramienta muy útil, muy interesante para resolver conflictos en clase. Hemos hablado de adolescentes de la pandemia, porque esta herramienta puede ser muy útil para implicar a los adolescentes a cumplir las normas. Si os acordáis, en el antiguo vídeo hablábamos de la necesidad que tienen los adolescentes de sentir que pertenecen a un grupo. Si esta herramienta, que se llama reuniones en clases eficaces, hacemos que ellos tomen decisiones por sí solos como grupo, será mucho más habrá más probabilidad de éxito en el cumplimiento de las normas, porque ellos van a el problema va a ser que no se cumplen las normas. Le vamos a trasladar ese problema a ellos y ellos van a buscar la solución entre ellos para hacer que cumplan las normas. Y como ellos buscan la solución entre todo el grupo, al final, para seguir perteneciendo, para sentir que se pertenecen a ese grupo, van a intentar cumplirlas, porque ya no me observa el profesor,
ya me observa mi grupo de iguales. Y no es lo mismo. No es lo mismo estar en una fase de rebeldía que mi profesor me está observando y estoy en mi fase adolescente rebelde y quiero sentirme en esta fase o identificar más que estoy en la plena adolescente, o directamente me está observando mi grupo de iguales y no estoy cumpliendo las normas, no es el mismo sentimiento, no es la misma reacción. Por lo cual vamos a aprovechar eso que tienen los adolescentes para que cumplan con las normas. Esta estrategia de reuniones eficaces se puede utilizar para cualquier cosa, no solamente para cumplir normas de la pandemia, que ese es como el problema, ¿no?, que podemos poner. Se puede utilizar para cualquier situación. Se me ocurre que haya un conflicto entre personas, que haya un malentendido en clase, que no sé, cualquier conflicto se traslada, cualquier problema, no se acude al profesor, sino el profesor lo que va a hacer es trasladar ese problema al alumno y el alumno a la clase. Y el alumno, como vamos a trabajar o vamos a ver, lo que vamos a intentar es que tenga la mentalidad de problema-solución. Problema-solución, fuera la crítica, lo que quiero es una solución. Proponemos soluciones y entre todos decidimos cuál queremos cumplir. Y el profesor, tenemos que tener claro cuál es la actitud del profesor, porque va a depender muchísimo del grado de éxito de esta técnica. Lo primero de todo es que el profesor tiene que tener claro que está ayudando a los adolescentes en ayudar, estoy ayudando a los adolescentes, perdón, en intentar que ellos tomen sus propias decisiones. Está ayudando en esta estrategia, por lo cual tenemos que quitarnos la idea de esta jerarquía que se produce generalmente en las clases, sino cuando se decida hacer esta técnica, el profesor se aparta, no hace ningún tipo de sermón ni nada y simplemente se mantiene como un árbitro de la herramienta. Se mantiene ahí por si necesitan algún tipo de ayuda, de tipo de gestión, o va manejando la actividad, por decirlo así, pero se mantiene al margen. Se decide, en este caso, el problema es no se están cumpliendo las normas del COVID, sería el problema que tienen que solucionar. Se traslada a los alumnos y el profesor se mantiene al margen. Es decir, lo único que puede hacer es en el transcurso de la técnica, pues aportar alguna idea si ves que hay algún bloqueo dentro de la clase, pero ya está. O sea, pues más o menos se mantiene como el mediador, el que mantiene la dinámica, pero siempre desde un punto de vista de observador y de dinámica de grupo, pero siempre al margen. ¿Cuáles son los componentes para que esto funcione? Vamos a hablar de los componentes y luego os voy a explicar cómo se hace. Es una técnica súper sencilla y además os invito que también lo podéis incluso practicar en casa. En casa son pequeños grupos, pero también vais a ver que si involucráis a vuestros hijos en las decisiones de ciertas normas, se van a sentir más obligados a cumplirlo. Bueno, y ahora en el ámbito escolar, ¿cuáles son los componentes más necesarios para hacer una reunión eficaz? Lo primero, la composición del aula o la composición de los alumnos. Necesitamos que cuando se plantee un problema dentro de la clase y se quiera solucionar ese problema, lo primero que hay que hacer es colocar a todos los alumnos en círculo, porque el círculo simboliza la igualdad en que todos somos iguales, no hay democracia. Un cuadrado, un rectángulo, siempre puede haber como rangos. Sin embargo, un círculo es que todos somos iguales, todos podemos opinar igual y todos vamos a solucionar este problema. El círculo es importantísimo, por lo cual fuera pupitres y círculo, nos ponemos las sillas, ¿vale? El segundo es, vamos a ayudar a los alumnos a que aprendan a valorar a sus compañeros, como antes de, los colocamos en círculo y les invitamos a que si algún compañero quiere valorar a otro compañero. Sería interesante, incluso si veis que conocéis algún compañero que no se lleva bien con otro, pues intentar que ese compañero valore, vea algo positivo del otro, ¿no? De esta forma vamos a ver que ellos vean lo positivo de cada uno y también se quiten barreras, ¿no? Se quiten barreras, se quiten escudos y que se sientan mucho más cómodos a la hora de aportar ideas, ¿no? Porque siempre hay unos que dicen más, otros que dicen menos, otros que le entran más timidez porque no se sienten valorados. De esta manera, valorándose los unos a los otros, vamos a generar más sentimiento de pertenencia al grupo, que eso es lo importante, ¿no? Que se sienta que pertenecen a un grupo. Por eso es tan importante que se valoren entre ellos.
Por otro lado, vamos a tener una agenda. Ahora hemos dicho que una agenda ¿para qué? Bueno, ahora vamos a tratar el problema del COVID, las normas del COVID que podemos tratar. Pues hoy la agenda va a ser un lugar donde se van a poner los diferentes conflictos o problemas que hay dentro de la clase, se van a ir apuntando y se van a ir solucionando. Es importante que si surge un conflicto entre alumnos, entre la clase, no se solucione en el momento. Hay que esperar a que llegue su día, por ejemplo. Las reuniones de clase se hacen los martes y los jueves, pero si ha surgido un conflicto ese martes, no se puede solucionar ese mismo día. Lo que tratamos con esto es que la solución, que los alumnos cuando aporten las soluciones estén en frío, no estén con todo el enfado, la rabia, todas las emociones que en el fondo no nos dejan pensar bien. Queremos que tomen decisiones desde la calma, es importante. Y también nosotros como profesores, si ha surgido un problema dentro del aula, no podemos ser árbitros si no estamos en un estado emocional de calma. Por lo cual, todos los problemas se van apuntando en una agenda y en función del día o de la hora de cómo se haya marcado el rumbo de la clase, se irán solucionando. Hay escuelas o aulas que deciden pues martes unos días determinados, otros en función de cómo vaya surgiendo, si hay un conflicto, pues lo hacen al día siguiente o a los 2 días, pero lo que se trata con esto es no hacer esta técnica una vez puntual o no. Lo que se trata de esta técnica hay que aplicarla pues prácticamente una vez por semana para que los alumnos se vayan comunicando o resolviendo problemas desde un lugar. Por ejemplo, un caso muy tonto, ¿no? Bueno, muy tonto entre comillas. Por ejemplo, un alumno o dos alumnos que hablan mucho y generan ruido. Pues, ¿cómo podemos solucionar esto? No es que el profesor intervenga, que sean los propios alumnos los que busquen incluso darle la oportunidad a los que están generando ruido, qué solución propone para el resto de la clase. Entonces, de esta manera, como ellos toman la decisión y encima pertenecen a un grupo, ellos tienen que cambiar la conducta porque están vigilados no por el profesor, sino por su propio grupo. Y como necesitan la pertenencia, el cumplimiento posiblemente sea muchísimo mayor. Por otro lado, con esta herramienta tan sencilla y tan útil que una vez que la empiezas a aplicar vas a notar cambios, es que la comunicación en todo el aula va a cambiar. Vamos a dar habilidades comunicativas. ¿Para qué? Para que hablen desde un lugar, desde buscar soluciones, desde la vulnerabilidad. Es decir, somos vulnerables y podemos entre todos buscar una solución. Y sobre todo, a no tener miedo a la hora de proponer y de generar cambios positivos, ¿no? También vamos a ver que con esta técnica los alumnos van a aprender que hay realidades diferentes. Es decir, lo que yo veo no significa que tú lo veas. Mi percepción de la vida es diferente a la tuya. Y entonces todos vemos diferentes en función de cómo nos sentimos, la situación que estemos pasando, sobre todo en esa edad. Aprendemos a aceptar y respetar la percepción del otro y a entender que hay diferentes opiniones y que todas son igual de válidas y que lo que yo veo no tiene por qué ser verdad y lo que ve el otro no tiene por qué ser verdad. Esa diversidad de pensamiento es importantísima por el respeto y también para valorar al otro. Por otro lado, lo que es importante en esta técnica es que otro componente importante es que se va a incitar a los niños, a los adolescentes a que sugieran muchas ideas, un brainstorming, como dicen, un montón de ideas para que ellos mismos al final tengan esa capacidad de generar problemas generar ideas ante los problemas. Estamos estimulando la creatividad. Y además, de esta manera van a surgir soluciones muy interesantes, muy creativas, que les sirven a ellos y al final cumplimos nuestro objetivo, que es que resuelvan este problema. Mentalidad, le tenemos que decir claramente, problema, solución. Vamos a entrenar a los alumnos, problema, solución. Pero bueno, ahora, ¿cómo trabajamos, no? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja, no, todo esto? Pues muy sencillo, es súper sencillito. Lo primero, vamos a tener siempre una agenda en clase donde que sea en un sitio visible, puede ser pues en un lugar de la clase, en un libro, ya lo que decida cada clase. Entonces ahí se van a poner los diferentes conflictos que hay por orden de llegada. Es decir, hoy he tenido un conflicto con fulanita, lo pongo en la agenda. Hoy el profesor van poniendo por orden de llegada los diferentes conflictos y por orden pues según ha ido entrando se van haciendo los círculos.
como he dicho antes, se ofrece, se ponen en círculos los alumnos y se empiezan con los cumplidos. Una vez que se han dicho los cumplidos, se propone el problema y se da, generalmente lo que hacemos es dar un amuleto, un cojín, algo para que sepa quién tiene el turno de palabra. Por lo menos círculo, cumplidos, cogemos un amuleto y vamos pasando uno por uno para ver si quiere aportar alguna solución. Generalmente se hacen varias rondas, 2 rondas, y las soluciones se van apuntando. Una vez que se han apuntado las soluciones, se vota o se dicen cuál quieren cumplir. Y una vez que quieren cumplir, se pone en marcha y se ve si realmente cumplen o no cumplen. Como he dicho, es una dinámica súper sencilla, que es muy fácil de hacer y que seguramente os va a cambiar la vida. Muchas gracias.